complicados, como decía el apóstol Pablo, lo recordábamos, recordábamos sus palabras cuando le escribía a Timoteo y le decía que van a venir tiempos peligrosos. Y sin duda estamos viviendo esos tiempos peligrosos, los tiempos complicados en muchos sentidos, en todos los sentidos. El mundo está siendo simbrado y lo que vemos en la Biblia, ¿no? Guerras, rumores de guerras, situaciones complicadas en el mundo con respecto a la política, los gobiernos, los gobernantes. Y no solo eso, las familias están siendo y estamos siendo atacadas de diferentes puntos. Los jóvenes están siendo atacados y es evidente lo que Dios está haciendo hoy en nosotros como individuos, pero también como iglesia. Es evidente que el Señor está santificando, que el Señor está purificando a la iglesia, y es algo que nosotros debemos entender, porque Dios dice que va a venir por una iglesia, que va a regresar, pero va a regresar por una iglesia santa, por una esposa que Él se va a presentar a sí mismo como una iglesia santa. Así que en ese proceso de santificación que nosotros, en el cual nosotros estamos hoy de manera personal, pero también como iglesia, es importante que volteemos a ver las cosas que no están bien en nuestro corazón, principalmente, que no están bien en nuestra manera de pensar, y tomar decisiones, tomar acción, decidir de una manera, como vamos a ver más adelante, de una manera en la que podamos poner esa decisión en práctica. No solamente mencionar como estos propósitos de año nuevo, ¿no? que la gente hace, o que nosotros mismos muchas veces hacemos, hacer ejercicio, ¿no? Y nos dura un par de semanas y en febrero ya se nos olvidó el ejercicio, ¿no? Esos propósitos que, si bien son buenos, si bien pueden traer cierta utilidad, pero no estamos hablando hoy de esos propósitos que se quedan solamente en eso, sino de decisiones claras de qué hacer en nuestra vida para que el Señor nos use en este tiempo difícil en el cual el mundo, la iglesia, las familias estamos viviendo. No podemos seguir solamente como espectadores, no podemos solamente seguir como gente que observa, sino que nosotros, tú y yo, somos el ejército que el Señor dejó en esta tierra para en este momento hablar las buenas nuevas, para que la iglesia sea la sal de la tierra. Ese es el propósito por el cual nosotros como iglesia estamos aquí: evitar la corrupción. Es lo que hace la sal, ¿no? La sal, cuando tú la pones en la carne, por ejemplo, evita que la corrupción, que la putrefacción vaya, continúe, y detiene un poco ese proceso de contaminación en algunos alimentos. Y nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz en este momento. Y dice la Biblia que si la sal no sala, si la sal no cumple su propósito, dice la Biblia que solamente está para ser pisoteada, solamente está es algo que no tiene utilidad, es algo que no sirve. Así que es importante que tú y yo tomemos decisiones, tomando el lugar en esta batalla que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Abre tu Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, primero de Samuel 7, capítulo vamos a leer del 7 al 13. Antes déjame darte recordarte un ligero contexto de lo que está pasando en este entonces. El pueblo de Israel estaba viviendo lejos de Dios. El pueblo de Israel había dado la espalda a Dios, había idolatría, habían decidido no considerar a Dios. El pueblo, el liderazgo, por ejemplo, el sacerdote Elí, si tú recuerdas, el sacerdote Elí estaba permitiendo el pecado de sus hijos, ¿no? Y entonces viene y es confrontado y le dicen: oye, no puede estar pasando eso, si no va a venir sobre ti el juicio de Dios. Y la respuesta de Elí, lejos de ser una respuesta de ok,
me voy a arrepentir y voy a hacer lo que Dios me dice. La respuesta de Elí es, pues es Dios, que haga lo que él considere, ¿no? Y no toma ninguna decisión, ninguna resolución, y no toma acción en esta confrontación que Dios le está haciendo. Y el pueblo sigue. Y entonces el pueblo, tú sabes, los filisteos, este enemigo que constantemente tenía ese conflicto con el pueblo de Israel, viene y los atacaba y venía, y ellos, el pueblo de Israel tenía miedo, porque en efecto los filisteos habían hecho muchos estragos en el pueblo de Israel. En un momento, en una guerra que estaban teniendo con los filisteos, el pueblo de Israel decide hacer algo. Dice, vamos a llevar el arca, vamos a mover el arca. Recuerda que el arca significaba o simbolizaba, es donde estaba la presencia de Dios. Entonces ellos dicen, vamos a llevar el arca, y una vez que tengamos el arca ahí en la batalla, el Señor está con nosotros, y entonces nos va a dar la victoria en contra de los filisteos. Pero lejos de lo que pensaba el pueblo de Israel, ¿te acuerdas qué pasa? Con todo, llegan los filisteos y secuestran el arca. No sirvió para lo que el pueblo de Israel pretendía que le sirviera el arca o la presencia de Dios, sino todo lo contrario. Ahora es un pueblo avergonzado, un pueblo destruido, un pueblo atacado, y ahora sin lo más preciado para el pueblo de Dios, que era la presencia de Dios. El arca está secuestrada, se la tienen ahora los filisteos. Un lamento grande en el pueblo de Israel, pero algo milagroso. Empiezan a pasar cosas en medio de los filisteos, ¿no? Se empiezan a enfermar, empiezan a salir tumores, empiezan a haber complicaciones de salud entre los filisteos. Entonces los filisteos dicen, no, es por el arca, ¿no? El Dios de Israel es un Dios poderoso, y nosotros teniendo aquí el arca nos está enfermando. Entonces ahora vamos a hacer un plan, ya no para secuestrar el arca, ahora el plan era para devolver el arca al pueblo de Israel. Y en ese contexto, recuerda, el pueblo avergonzado, el pueblo derrotado, el pueblo lamentándose, es que se escribe Primera de Samuel 7, y vamos a ver, como ya decíamos, del verso 7 al 13. Yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a sus ejércitos y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo, y causó tal confusión en los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa de Dios se levantó contra los filisteos. En ese contexto que te estoy diciendo, de un pueblo avergonzado, derrotado, y que ya no tenía el arca, de pronto se empiezan a narrar estas cosas, estas situaciones: la ayuda del Señor, la mano del Señor, la respuesta de Dios derrotando a los filisteos, y ahora tenemos un pueblo de Dios victorioso. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio, o qué fue lo que pasó en el pueblo para que las cosas cambiaran? Para esto vamos a leer primer libro de Samuel 7. Vamos a leer el verso 1, un poquito antes de lo que ya leíamos. Primero de Samuel 7:1.
Dice, entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Recuerda, el arca estaba secuestrada. De pronto dice aquí que los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca, el pueblo de Israel recupera el arca, y dice, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Un milagro, algo increíble había pasado. El arca estaba de regreso en Israel. El pueblo tenía valoraba de una manera importante el arca. Y entonces el pueblo ahora está tratando y dándole honor, respeto al arca. Están tratando bien el arca, pero no la están llevando al lugar donde Dios había diseñado que estuvieran. No la llevaron al tabernáculo, que es donde el arca tenía que estar. No la pusieron en el lugar adecuado. ¿A dónde pusieron el arca? Dice aquí que la llevaron a la casa de Abinadab. A la casa de Abinadab, ¿no? No sabemos mucho de Abinadab o de su hijo Eleazar. Lo que sabemos es que el arca no estaba en el lugar que tenía que estar, que era el tabernáculo. Si bien el pueblo está alegre y trata con respeto al arca, la lleva a una casa. No sabemos tampoco si Abinadab y Eleazar eran de esta tribu sacerdotal, ¿no? Recuerda que Dios había dejado indicaciones claras con respecto a la gente que cuidaba el arca, que se encargaba de las cosas del templo, ¿no? Tenían que ser sacerdotes. No sabemos, probablemente no, probablemente sí, ¿no? El hecho es que el pueblo deseaba hacer lo correcto, ¿no? Traer el arca, estaban contentos, y dejaron unas personas que se encargaran de cuidar y de velar por el arca. Hasta aquí las cosas parece que se están arreglando, salvo esta situación de que el pueblo no llevó el arca justo al lugar que tenía que estar. Pero el pueblo, vamos a decir que era un paso adelante, ¿no? De estar secuestrada, ahora el arca ya está en el pueblo de Israel, e Israel le está tratando con honor y con respeto. Dice el verso 2, primero de Samuel 7, verso 2. Y el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Imagínate, el arca llega a este lugar, a esta casa, y no fue una cuestión provisional, ¿no?, para llevarla al tabernáculo. ¿Cuánto dice que quedó el arca? 20 años en esa casa. 20 años en esas condiciones, repito, no fue algo provisional. Y durante esos 20 años, imagínate, se dice fácil, pero 20 años, ¿no? Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Aunque el arca estaba de regreso, aunque pudiera parecer que las cosas estaban bien, pasaba un tiempo, pero las cosas no estaban realmente arregladas. El pueblo de Israel descubre que aunque el arca está en medio del pueblo, ellos no tienen una relación cercana con Dios. Y seguimos, aún con todo y el arca, vemos un pueblo que dice aquí, se lamentaron y parecía que el Señor los había abandonado. Ellos pensaban que con el arca se iban a solucionar muchas cosas, pero seguimos teniendo un pueblo triste. Parecía que todo estaba bien, al menos eso se aparentaba, ¿no?, con el regreso del arca. Nosotros, ¿cuántas veces pensamos que las cosas están bien? ¿Cuántas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Cuántas veces pensamos que tenemos a Dios en el lugar correcto? Y quizá nuestro propósito es que Dios esté en el lugar correcto, en el centro de nuestro corazón. Pero no es así. Parece que pues voy el domingo a la iglesia, hago tal o cual cosa, sirvo al Señor,
creemos que estamos haciendo lo correcto, pero de pronto nos damos cuenta y pasan los meses y pasan los años y nos sentimos tristes y nos lamentamos. Y aunque estamos o creemos estar haciendo lo correcto, nos damos cuenta que no tenemos una relación cercana con Dios. Nos damos cuenta que el Señor pareciera que nos ha abandonado. No solamente el pueblo estaba en este lamento y en esta tristeza por tener un ejército derrotado, no solo estaba triste por el dominio de los filisteos y las ciudades destruidas. Esta no es la razón del lamento del pueblo. Se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. No tanto por la destrucción, repito, del pueblo. El lamento del pueblo era: Dios no está conmigo. Parece que Dios no está conmigo. La Nueva Biblia de las Américas traduce así esta frase, dice: toda la casa de Israel añoraba al Señor. Y la NBI lo traduce y dice: y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Me llama mucho la atención la NBLA que dice: añoraba al Señor, extrañaban a Dios. Y yo te haría una pregunta hoy: ¿extrañas a Dios? ¿No has estado con Dios hace cuánto tiempo? ¿Crees que estás haciendo lo correcto? Como muchas veces a nosotros nos pasa, estamos sirviendo al Señor, creemos que estamos haciendo lo correcto, y tan involucrados de pronto en ciertas cosas que parecieran que son las cosas de Dios, pero nuestra relación con Dios está desierta. El problema real del pueblo de Israel no eran los filisteos. El problema real del pueblo de Israel era había algo que hacía que ellos no estuvieran en esta relación correcta con Dios, y Dios parecía lejano. El mismo Samuel durante esos 20 años no habló, no dijo nada, no trajo un mensaje. El pueblo de Israel totalmente ajeno a las cosas de Dios, aunque repito, ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Pero dice el verso 3, primero de Samuel 7, verso 3. Entonces Samuel les dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Algo importante. Empieza, de pronto rompe el silencio Samuel al ver el pueblo triste, ansioso por Dios. La NBI traduce que había un pueblo que buscaba con ansiedad al Señor. No sé si tú has padecido en algún momento ansiedad, ¿no? El pueblo padecía esa ansiedad en una búsqueda honesta, vamos a decirlo así, de Dios. Ellos extrañaban a Dios y con ansiedad buscaban al Señor. Pero ¿qué pasaba? Con ansiedad se estaban esforzando, su corazón, su mente, estaban siendo afligidos y atormentados. Y ellos, de una manera, vamos a decir, repito, honesta, buscaban a Dios, pero Dios no estaba ahí. ¿Has estado en ese lugar en el que parece que estás buscando a Dios y parece que buscas a Dios y parece que pareciera que lo estás haciendo, pero hay un Dios lejano, un Dios que aparentemente no te está escuchando, un Dios que no está contigo? Esas noches desiertas, esas noches que oras, doblas tu rodilla y te paras y parece que no pasó nada, ¿no? Y parece como si no hubieras orado. Dice Samuel al pueblo: si de todo corazón. Esta expresión, si de todo corazón, quiere decir si con toda tu mente, si con toda tu voluntad,
si con toda tu determinación. Le está diciendo al pueblo, si con todo tu corazón, si con toda tu determinación. No está hablando de un sentimiento, no está hablando de, ay, sentí bien feo, no está hablando de sentir, está hablando de voluntad. Hermano, hoy no buscamos un sentimiento, hoy no buscamos que te sientas bien, hoy buscamos que tomes una decisión. Hoy buscamos que tomes una determinación con respecto a tu relación con Dios. Y dice, si de todo corazón, si con toda tu voluntad deseas volver al Señor, deseas regresar al Señor, deseas restaurar tu relación con Dios. Cuando dice desean volver al Señor, es regresar a algo que tuviste un día, pero que hoy no tienes. El pueblo de Israel había visto las victorias de Dios. El pueblo de Israel había visto la mano del Señor abrir el mar rojo, pero hoy no lo tenían. Por eso dice, si quieres volver al Señor, si quieres restaurar. Ve por favor a Apocalipsis 2. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 2 al 5. En este mensaje que el Señor le da a las iglesias, a estas 7 iglesias en el Apocalipsis, de pronto a la iglesia de Éfeso le da un mensaje y dice el verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí pareciera que se está describiendo a la iglesia perfecta, ¿no? Todas las cosas están bien, parece que todo está bien, ¿no? Como el pueblo de Israel, tenían el arca, parece que todo está bien. Como nosotros hacemos algunas cosas y pensamos que todo está bien. Dios conocía las obras de esta iglesia. No puedes soportar a los malos, ¿no? O sea, eres muy bueno sabiendo quién está mal y tienes problema con los malos. O sea, no te estás asociando con los malos, ¿no? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, tienes un ojo clínico y puedes determinar, esto no es sana doctrina, esto sí es sana doctrina, y eres muy bueno para definir quién es un falso maestro, quién es un falso apóstol, como dice aquí, y puedes hallarlos mentirosos. Y no solo eso, dice aquí, has sufrido, ¿no? Una iglesia sufrida, una iglesia que aparentemente había sufrido por el Señor, y has sido paciente y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, una iglesia, dice aquí, pon atención, dice, y has trabajado arduamente. Trabajaban mucho, arduo, hasta el cansancio, dice aquí, por amor de mi nombre. Recuerda, dice, por amor de mi nombre. No pareciera la iglesia perfecta, pero dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo está perfecto, todo está bien, pero ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. Podemos definir o tratar de explicar esta cuestión del primer amor de diferentes perspectivas, pero tomemos esta. Cuando se está diciendo aquí del primer amor, no está diciendo el amor que surgió al principio, aunque pudiera implicarlo, sino está hablando de prioridades, está hablando de lo más importante, ¿no? Yo no soy lo más importante para ti, yo no soy a lo que más amas. Hace ratito cantábamos, Señor, sé el centro de mi vida, sé el centro de la iglesia. Y muchas veces en nuestra vida, en nuestra iglesia, no buscamos que Dios sea el centro. Muchas veces buscamos ser nosotros el centro.
yo soy el centro de mi vida, yo soy el centro, yo quiero ser el centro de la iglesia. Y dice, incluso has trabajado por amor de mi nombre. Incluso un pueblo, una iglesia que parecía estar trabajando, pero incluso en ese trabajo, que dice aquí que había amor por el nombre del Señor. Ok, me amas, pero no me amas lo suficiente. Hay cosas más importantes para ti. Dice el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda. Hermano, cierra tus ojos y recuerda dónde estabas. Recuerda cuando amabas la presencia de Dios. Recuerda ese momento en tu casa donde doblaste tus rodillas y oraste y el Señor te abrazó, te contestó, te guió. ¿Recuerdas esos tiempos? ¿Recuerdas esas épocas cuando amabas de todo corazón al Señor e ibas a la iglesia diligentemente y abrías tu Biblia y querías saber todo de Él? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Es algo importante. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Está hablando de actuar. ¿Te das cuenta? No está hablando de sentimientos, está hablando de haz las primeras obras. Eso que hacías en ese entonces, hazlo hoy. Haz lo que hacías cuando tenías esa determinación de buscar a Dios con todo tu corazón. No de conocer a Dios a través de una persona, no de conocer o tener una relación con Dios de ladito, ¿no? Alguien la tiene y entonces me comparte de lo que Dios le ha dado, sino está hablando de una relación. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sabes qué, hermano? La iglesia de Éfeso hoy no existe. La iglesia de Éfeso hoy no existe. Si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, dice aquí, quitaré tu candelero de su lugar, ¿no? Si no te hubieras arrepentido. Hermano, hoy esa iglesia no existe. La iglesia perfecta, ¿no? Que trabaja, que reconoce la sana doctrina, que reconoce quién es un verdadero apóstol, que está que es muy eficiente en reconocer lo que la gente hace mal, que es muy eficiente en saber si lo que se está predicando no es correcto. Pero ¿sabes qué les falta? ¿Sabes qué nos falta? Lo más importante. La NTV traduce así el verso 4 y dice, pero tengo una queja en tu contra. Desde ahí, imagínate que Dios te está diciendo, sí, tú peleas por mi nombre y te esfuerzas y has sufrido y trabajas, y tú hasta ahí dices, ay, no, y te estás parando ahí un poquito el cuello, sí, Señor, sí, gracias, Señor. Pero de pronto Dios dice, pero tengo una queja contra ti. ¿Te imaginas que se pare Dios hoy delante de ti y te diga, pero tengo una queja contra ti? ¿Te imaginas? Y hermano, creo que el Señor hoy nos está hablando y hoy nos está diciendo, pero tengo una queja contra ti. Dice así, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Cuál es la queja de Dios? Ahora te imaginas Dios viéndote a los ojos diciéndote, no me amas. ¿No se te rompe el corazón? ¿No se te rompe el corazón al ver a Dios delante de ti diciendo, tengo una queja? No me amas. Viendo la cruz, viendo la obra de Cristo, viendo que Dios se hizo carne y se humilló hasta lo sumo, hasta una muerte y muerte de cruz por amor a nosotros, y que ese que entregó su vida por ti nos diga hoy, no me amas, no me amas, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las primeras obras. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muchas veces pensamos
como dice aquí, que hemos, o como recordábamos, ¿no? Nosotros, el Señor nos amó primero. Y creemos que ahí termina. O sea, yo el amor de Dios lo he recibido. Y yo quiero ser el objeto del amor de Dios, ¿no? Y me siento muy bien siendo el objeto del amor de Dios. Dios me ama. Y eso te hace sentir bien. Eso nos hace sentir bien. El saber que Dios te ama nos hace sentir bien, ¿no? Dios te ama. Esa es una realidad. Esa es una verdad. Dios nos ama. Pero, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La consecuencia del amor de Dios que hemos recibido tendría que ser amarlo a Él y amarnos entre nosotros. Lo dice aquí: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Nos gusta ser el objeto de amor de las personas, ¿no? Queremos llegar a la iglesia y ser el objeto de amor, que todos me amen, que la gente me atienda, que tengan cuidado de mí. Me gusta ser el objeto de amor de Dios y de las personas. Por supuesto, creo que a todos nos gusta. Pero la Biblia es clara cuando dice: no me amas a mí. O sea, ese amor tiene que ser recíproco. Yo amo a Dios y no solo espero ser el objeto de amor de las personas, sino yo amo a mis hermanos, con todo lo que eso implica. Yo amo a mis hermanos, ¿no? Hemos recibido su amor, Él nos amó primero, pero nosotros, como hijos de Dios, debemos responder. Ve por favor a la primera carta a los Corintios, verso 16. Primera carta a los Corintios 16, verso 21. Dice así el verso 21. Te voy a leer también la NTV. De hecho, este es el final de la carta. El apóstol Pablo está terminando esta carta a la iglesia en Corinto. ¿Qué dirá, ¿no? ¿Qué dirá? ¿Cómo terminará? ¿Qué va a decir el apóstol Pablo para terminar su discurso? En primera, dice el verso 21: este es mi saludo de puño y letra, Pablo. El apóstol Pablo, por algunos problemas de salud, de su visión, normalmente pedía que alguien escribiera las cartas. Él dictaba y alguien más era su copista, era quien escribía. Repito, porque al apóstol Pablo se le dificultaba escribir. Pero Pablo dice: esto es tan importante que hazte a un lado, préstame la pluma y yo de mi puño en letra voy a escribir este último mensaje. Es un mensaje importante a la iglesia en Corinto. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Y dice el saludo, verso 22: si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. ¿No se pudo haber despedido el apóstol Pablo de una manera más amorosa? Está bien rudo lo que está diciendo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Hermano, no es que el apóstol Pablo no tuviera amor, ¿no? Algunos podrían decir: ay, qué falta de amor, y es que ese discurso de la falta de amor. El apóstol Pablo está hablando lo que la iglesia necesita oír. Si no amas a Dios, dice aquí, eres maldito. Y después dice: Señor nuestro, ven. El apóstol Pablo sabía que el regreso del Señor era inminente. De hecho, la palabra que se ocupa aquí es la palabra maranata, que no solo se refiere a un deseo. Pablo aquí está expresando un deseo: Señor nuestro, ven por nosotros. El deseo de la iglesia y el deseo de Pablo era que el Señor viniera pronto por nosotros, ¿no? Pero no solo hace referencia a eso, sino esta palabra maranata es algo que es esperanzador, pero también es una advertencia. La palabra maranata es decir: el Señor viene. Y así se saludaban en la iglesia primitiva. Decían maranata.
que era un recordatorio continuo de el Señor viene, el Señor viene. Y hermano, Maranata, hermano, el Señor viene. Estamos viendo las cosas como están en el mundo. Estamos viendo las dificultades. Yo te iniciaba diciendo eso. En el mundo hay dificultades, en tu casa hay dificultades, en la iglesia hay dificultades. Pero hermano, la respuesta a eso es Maranata. El Señor viene. Hermano, si el Señor está próximo a venir, y si el Señor va a venir por una iglesia santa, ¿qué decisiones debes tomar? ¿Qué tienes que hacer ante la inminente venida de nuestro Señor? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Podemos empezar a examinarnos y preguntarnos cómo está nuestro amor hacia Dios. Ya deja de preguntarte por qué no te ama la gente o por qué no hacen tal o cual cosa contigo. El primer paso es pregúntate, ¿estás tú amando a Dios? ¿Estamos nosotros amando a Dios? ¿Estamos agradeciendo al Señor? ¿Estamos respondiendo como dice Romanos, ¿no? No consideraron tener a Dios como un Señor ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No estamos reconociendo a nuestro Señor como el Señor, ni estamos siendo agradecidos con Dios. ¿Estás resuelto a amar a Dios? Tienes la decisión. Escuchábamos, decía Samuel, si de todo tu corazón, y decíamos, toda tu mente, toda tu voluntad, toda tu determinación. Si estás determinado a amar a Dios, ¿cómo está tu determinación en ese sentido? Recuerda que el amor no es un sentimiento, no es algo que vas a sentir. El amor es un acto de la voluntad. ¿Amas al Señor? ¿Amas la obra del Señor? Sí. Había ciudades destruidas en el pueblo de Israel, esclavitud en nuestra vida, esclavitud a ciertos hábitos, a ciertas situaciones. No podemos salir de ciertos problemas, somos esclavos. Pero el llamado de Samuel es claro. Regresa primero de Samuel 7, verso 3. Dice, si de todo corazón, ya decíamos, si estás determinado, si has decidido, si estás resuelto volver al Señor, todo lo que ya estudiábamos con esta cuestión de volver al Señor, ¿qué dice? Desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Estaban tristes, lamentándose, preguntándose por qué Dios no estaba con ellos si el arca estaba de regreso, pero estaban su pueblo, sus casas, ¿te das cuenta? Llenas de idolatría. Y todavía se preguntaban, ¿por qué está lejos Dios? ¿No? Si aquí está el arca, si voy a un estudio bíblico, si voy todos los domingos, si sirvo al Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Señor no está conmigo? Habrá que checar nuestro corazón con respecto a la idolatría. Aquí dice, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Tal vez tú no tienes una imagen en tu casa, pero recuerda, esta cuestión de la idolatría no solo está hablando de imágenes, sino todo aquello que está en el lugar en el cual Dios tiene que estar en tu vida. El arca no estaba en el tabernáculo, estaba en un lugar importante y lo estaban atendiendo, pero no estaba ocupando el lugar que tenía que ocupar en el pueblo. A lo mejor pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero nuestra vida está llena de ídolos, de cosas que suplantan el lugar de Dios. ¿Qué puede ser? No sé, puede ser tal vez tu trabajo, el dinero. No te quiero decir que no trabajes, por supuesto, ¿no? Pero tu trabajo es un ídolo. Tu familia, no quiero decir que no ames a tu familia, pero
¿A quién amas más? ¿Quién está primero? Jesús decía, si no aborreces a tu padre, madre, no puedes ser mi discípulo. Esta cuestión de aborrecer no quiere decir si no odias a tu papá, ¿no? O a tu mamá, no, la palabra aborrecer quiere decir amar menos. O sea, lo que pretende Dios es estar en el primer lugar. No que no ames a tu familia, sino Él está en el primer lugar. Que Él sea nuestro primer amor. Que el amor de Dios sea nuestra prioridad. Santiago 4 y 5 dice así en la NTV. Santiago 4, del 4 al 5. Dice así, Santiago diciendo, adúlteros. O sea, ¿otro? ¿No? O sea, el apóstol Pablo les dice, y después viene Santiago, Jacobo, adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Dios pretende que seamos fieles al Señor. Y dice, si te haces amigo del mundo, te constituyes ¿qué? Enemigo de Dios. O sea que toda esa idolatría nos constituye enemigos de Dios. ¿Te das cuenta? Y nosotros, y el pueblo lamentándose, ¿por qué no está Dios conmigo? Lo buscaba con ansias, ¿por qué no está conmigo? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no hace? Pero era un pueblo, repito, lleno de idolatría. Nadie podía ver el corazón del pueblo. Difícilmente alguien podría examinar el corazón de todo el pueblo. Parecía que había una voluntad por hacer las cosas bien. Pero había algo evidente, que tal vez el pueblo no notaba. Había algo evidente. Cualquiera que entrara al pueblo se daría cuenta que estaba lleno de ídolos. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces todo mundo se da cuenta de nuestros ídolos, menos nosotros. Y nuestra vida está volcada en una persona, en una situación. ¿Qué tal la idolatría a nosotros mismos? ¿No? Nosotros somos los más importantes de nuestra vida y estamos suplantando el lugar de Dios. El primer lugar en mi vida no lo tiene Dios, el primer lugar en mi vida lo tengo yo mismo. Mis decisiones, mi determinación, mi bienestar, mis deseos, mi comodidad. Quizá nosotros como el pueblo estamos cegados y no nos damos cuenta. Y quizá sea necesario que busques personas, gente en medio de la iglesia, que te involucres en la iglesia de tal manera que alguien te pueda decir, oye, ¿qué crees? Tienes ídolos en tu corazón. Oye, ¿qué crees? Debes dejar a los ídolos, porque a veces, repito, nosotros no los vemos. Para toda la gente son bien evidentes, pero nosotros no vemos esos ídolos. Y si alguien te dice, hermano, este es tu ídolo, ten cuidado con esto porque esto está tomando el lugar de Dios, escuchémoslo con atención y preguntémonos de una manera honesta. Muchas veces nosotros, cuando alguien nos dice algo, lo primero que hacemos es enojarnos y decir, no, ¿cómo crees? No. Negarlo. Pero hermano, Samuel venía y les tuvo que decir lo que parecía obvio, ¿no? Los ídolos estaban ahí, pero tuvo que venir Samuel a decirles, o sea, no se les ha ocurrido quitar a los ídolos que tienen, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Queremos que como familias, queremos que como individuos, queremos que como iglesia Dios esté con nosotros. Y de pronto pareciera que Dios nos ha abandonado. Creo que es el momento de preguntarnos, ¿qué ídolo debemos desarraigar de nuestro corazón para volver a Dios?
qué ídolo debemos dejar y alejar de nuestro corazón y volver nuestros ojos al Señor y desarraigarlo. Regresa por favor a 1 Samuel 7, verso 3. Y dice, la última parte del verso 3 dice, y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. ¿Te das cuenta algo importante? El pueblo creía que los filisteos eran su problema. El pueblo le tenía miedo a los filisteos, ¿no? El pueblo huía de los filisteos. El pueblo creía que allá afuera estaba el problema. Pero sabes qué, hermano, el problema no eran los filisteos. El problema estaba en el corazón del pueblo. Así que una vez que ellos dirigieran su corazón hacia Dios, entonces Dios iba a venir y librar sus batallas. A veces, hermano, pensamos que el problema está afuera, que el problema es en lo que me hicieron, lo que me dijeron, la gente de alrededor, lo que las personas nos dicen. Hermano, volteemos primero a ver nuestro corazón. Voltea, hermano, a ver tu corazón. El problema no es tu vecino, el problema no es tu líder, el problema no es tu esposa, el problema no es tu esposo. Dice la Biblia que cuando nosotros estamos bien con el Señor, hasta hace a nuestros enemigos estar en paz con nosotros. El problema del pueblo de Israel no eran los filisteos, porque como vamos a ver más adelante, una vez que dirigieron su corazón a Dios, lo que hizo el Señor fue venir y librarlos de los filisteos. Nuestro problema está en nuestro corazón y en nuestra determinación en servir y seguir a nuestro Dios. Y todo lo demás, hermano, todo lo demás está en manos de Dios. Todo lo demás, hermano, dejémoselo al Señor. Esta palabra, dirijan su corazón al Señor, o dediquen su corazón al Señor, ¿no? Quiere decir, determina que tu corazón, ya habíamos hablado, si con todo tu corazón deseas volver al Señor, ahora dice, dirige tu corazón, prepara tu corazón, determina. Literalmente quiere decir estar firme para ser reparado, ser determinado. Hermano, decide dirigir tus pasos hacia Dios. Decide dirigir tu voluntad, tu amor a Dios. Hermano, ¿qué tienes que decidir hoy? ¿Qué tienes que dejar hoy para que cuando el Señor regrese encuentre una iglesia santa? ¿Qué tienes que decidir dejar a un lado hoy para que cuando el Señor te pida que le rindas cuentas, el Señor mismo pueda responder: sí, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Qué tenemos que hacer como familias, hermano, para que cuando regrese el Señor encuentre familias santas? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que decidir, hermano, para que cuando el Señor regrese encuentre una iglesia santa? El Señor está santificando su iglesia. Y luego dice, dirige tu corazón al Señor y sírvele solo a Él. Sírvele solo a Él. Esta palabra servir es muy interesante, porque aunque quiere decir trabajar para Él, trabajar para Dios, sirve a los propósitos de Dios. La palabra literalmente quiere decir servir a otro con trabajo de parto. Servir a otro con trabajo de parto. O sea, hermano, el servicio al Señor no es sencillo. Por supuesto, los varones que estamos aquí no sabemos qué es eso del trabajo de parto, ¿no? Pero sí he presenciado y sé que es algo totalmente complicado, doloroso. Duele tener un bebé. Digo, las mamás, yo hablo desde lo que he visto, pero las que son mamás acá sabrán, duele tener un bebé, ¿no? De pronto
el vientre se pone más grande y ya empiezan a caminar con trabajo y no pueden, y el bebé oprime otros órganos y se hinchan los pies, y que si mareo y que si vómito, y ya cuando se acerca el momento del parto, ya no pueden más, ¿no? Y finalmente en un grito de dolor da a luz una mamá. Cuando dice trabaja por el Señor, es fuerza. Hermano, necesitamos esforzarnos. Quien te dijo, hermano, que el servicio al Señor es fácil, te mintió. Es una mentira. Quien te dijo que servir al Señor y trabajar por el Señor y ser un discípulo de Cristo es fácil, te mintió. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Con trabajo, dice aquí, de parto. El apóstol Pablo decía, me esfuerzo más que todos. ¿Te acuerdas en qué contexto? Dice, todos los discípulos llegaron antes y está hablando de la obra de Cristo y que todos estuvieron con él, ¿no? Pedro, Juan, todos estuvieron, pasaron tiempo con el Señor, estuvieron cercanos a Jesús. Y dice, y yo, como un abortivo, ¿no? Como un bebé fuera de tiempo, fui el último de los apóstoles, ¿no? Y que dice, todos estos me ganaron, todos estos están re bien y yo soy el último, entonces pues ya que ellos lo hagan y pues yo. Eso dice el apóstol Pablo. Dice, ok, ellos llegaron antes, ellos me ganaron, ellos estuvieron con el Señor y yo no. Por eso me esfuerzo más que todos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Nadie me va a ganar en mi esfuerzo. ¿Tú crees que al apóstol Pablo no le costó trabajo servir a Dios? El apóstol Pablo dio su vida. Fue apedreado. ¿Alguien aquí ha sido apedreado por predicar el evangelio? Creo que no, ¿eh? Lo más que creo que nos han hecho es darnos la espalda y voltearse. El apóstol Pablo tenía una determinación. Me voy a esforzar más que todos ellos. Pero hermano, no estamos solos. Dice el apóstol Pablo, me esfuerzo más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Hermano, en la gracia del Señor, aunque el trabajo en el Señor es difícil, aunque nuestra vida en el Señor no es sencilla, hermano, la promesa del Señor es, como decíamos al principio, estar con nosotros hasta el fin. Y hermano, la gracia del Señor nos sostiene. Hermano, la gracia del Señor te sostiene. No tu esfuerzo, no tus fuerzas, la gracia del Señor nos sostiene. Dedica tu corazón y sirve al Señor. Ve por favor a Josué 2, verso 15. Dice así, Nueva Biblia de las Américas también, dice Josué 2:15. Dice, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses a que sirvieron sus padres, que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué está diciendo Josué? Les está tomando su parecer. Si no les parece bien servir a Dios, haz una evaluación. ¿Okay? ¿No te has determinado servir a Dios? ¿No te parece bien servir a Dios? Lo único que tienes que hacer es decidir. Toma una decisión, ¿no? Si vas a servir a los dioses que tus padres sirvieron, si vas a servir a los dioses que la cultura en la que estamos sigue, ¿no? La cultura que estamos tiene sus propios dioses, y no, repito, no solo es la idolatría, no solo es un ídolo de piedra, sino por qué se esfuerza la gente de hoy, trabaja, creen que tienen, que lo más importante soy yo, lo que yo pienso, lo que yo siento, eso es lo verdaderamente importante. ¿A qué Dios se sirve la cultura de hoy? Si no te parece bien servir a Dios, dice Josué, decide si vas a servir a los dioses de tus padres o si vas a servir
a los dioses de la cultura que hoy predomina. Pero Josué tenía una decisión: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir hoy? ¿A quién vas a servir hoy, hermano? Es importante que tomemos decisiones, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Determinémonos. Regresa a 1 Samuel 7. ¿Qué pasa después? Samuel los confronta, les dice: tienes que quitar estos dioses, dirige tu corazón al Señor y sírvelo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Dice el verso 4: los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Al principio leíamos la batalla y tú ya te sabes el final de la historia, cómo, ahorita lo vamos a leer otra vez, pero cómo el Señor le concede una victoria al pueblo de Israel. Más adelante le ponen una corretiza a los filisteos, ¿no? Pero ¿sabes qué? No se ganó la batalla más adelante cuando corretean a los filisteos. ¿Sabes cuándo se ganó la batalla? En el verso 4, cuando los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Hermano, decide. Tal vez piensas que estás haciendo las cosas bien, que estás sirviendo al Señor. Tal vez piensas que Dios está en el lugar correcto. Y hoy el Señor nos está diciendo: si quieres volver de todo tu corazón a ese lugar que hoy añoras, que es la presencia de Dios, que es servir al Señor con todas tus fuerzas, dirige tu corazón y sírvele. Y el pueblo de Israel aquí tomó una decisión que fue servir al Señor. ¿Qué pasó como respuesta? ¿No? Dice el verso, vamos a leer desde el verso 5. Y Samuel dijo: reúnan en Mizpa a todo Israel y yo oraré por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día y dijeron así: hemos pecado contra el Señor. Primeramente lo que hizo el pueblo de Israel fue reconocer su pecado. No dijo: es culpa de él, no hizo, mi esposa, mi esposo. ¿Sabes qué dijo el pueblo de Israel? Hemos pecado. Un reconocimiento personal. ¿Te acuerdas que decía Apocalipsis que leíamos? Arrepiéntete y haz las primeras obras. El pueblo aquí se está arrepintiendo. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Verso 7. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Vieron que el pueblo se estaba arrepintiendo, vieron lo que estaba pasando con el pueblo, y entonces los filisteos se enteraron y empezaron a mover a su ejército, y dice aquí, avanzaron. Y otra vez el pueblo de Israel, dice, el miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Otra vez ahí viene este problema, otra vez esta situación. Y dice el verso 8: no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Le suplicaron a Samuel. Todavía de alguna manera, no llegando de una manera directa con Dios pidiendo lo que los libre, sino pensando que tenían que decirle a Samuel para que Samuel. A veces nosotros así pensamos y vamos y voy a decirle a alguien que, hermano, tu relación con Dios es personal. Obviamente oramos unos por otros, no estoy diciendo que eso no pase, pero tú tienes acceso a Dios. Dicen los filisteos, no dejes de rogarle a Dios que nos salve. Dice el verso 9: entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y un milagro. Ese Dios que estaba ausente, ese Dios que por años y años no había estado con el pueblo de Israel, de pronto, ¿qué dice? El Señor contestó. Hermano, el Señor va a contestar. El corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. El Señor oyó el clamor del pueblo: necesitan mi ayuda. ¿Y qué hizo el Señor?
contestó. Este Dios ausente escuchó la oración, vio el arrepentimiento del pueblo, vio la obediencia del pueblo, vio el servicio, la ofrenda que Samuel había presentado. Entonces Dios contesta. Y dice el verso 10: entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Imagínate, los filisteos que se creían que habían ganado tantas veces, que habían secuestrado el arca, ¿no? Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno. ¿Te imaginas eso? Ese Dios que había permanecido callado, de pronto un estruendo y la voz del Señor, el rugido del león, dicen, ¿no? El rugido del león de la tribu de Judá. Esa voz respondiendo, repito, a la obediencia del pueblo desde el cielo, y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. ¿Te das cuenta que el problema del pueblo de Israel no eran los filisteos? El problema del pueblo de Israel era su relación con Dios y su idolatría. Pero una vez que eso está resuelto, Dios sale por su pueblo y Dios pelea tus batallas y Dios le pone confusión a tus enemigos. Dice el verso 11: los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino, ¿no? Esa corretiza que te digo al pueblo de Israel. Y ahora sí, el pueblo de Israel, sabiendo que su Dios estaba con ellos, ahora ya no es un pueblo temeroso, ahora es un pueblo que corretea a sus enemigos. Ya no solo es un pueblo que se esconde. Dice la Biblia: 1,000 de ustedes harán huir a 10,000 de sus enemigos. Dice el verso 12: luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Te das cuenta que con todo y la idolatría del pueblo, con todo y lo mal que habían hecho el pueblo, el Señor había sido misericordioso? Y hasta ese lugar y hasta ese momento el Señor había ayudado al pueblo. El Señor nos ha ayudado. Hermano, hoy nosotros estamos aquí. ¿Sabes por qué? Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaríamos si el Señor no nos hubiera ayudado? ¿Dónde estarías hoy? ¿En la cárcel? ¿Dónde estarías si el Señor no te hubiera prestado su ayuda y te hubiera dado su mano y te hubiera traído hasta este lugar? ¿Dónde estaríamos? En el mejor de los casos, en un sillón comiendo palomitas y viendo una película. En el mejor de los casos. Pero hermano, hoy estamos aquí como la iglesia que el Señor está santificando, porque el Señor nos ha ayudado, porque el Señor está con nosotros. Hasta este tiempo el Señor ha estado con nosotros y ha sido soberano, y es soberano sobre nuestros enemigos. Él gobierna por encima de lo que has vivido. Él con un rugido hace huir a tus enemigos, hermano. No necesitas prepararte necesariamente para ganarle a tu enemigo. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón para tener una relación correcta con Dios y deshacernos de nuestros ídolos. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros, porque sabes que el Señor quiere comunicarse contigo, hermano. Dios quiere hablarte, Dios quiere estar contigo, y Dios ha hecho todo lo necesario para estar contigo. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, Dios vino, Dios envió a su Hijo para ponernos en una relación correcta con Él, dice Romanos. ¿Qué más tiene que hacer Dios? Lo ha hecho todo, hermano, para que nosotros hoy decidamos: Señor, hoy dirijo mi corazón a ti.
y hoy. No sé la decisión de los demás. No sé la decisión de al lado, no sé la decisión del de enfrente, no sé la decisión del hermano que dijo tal cosa, no sé la decisión de la gente en mi trabajo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, hoy decidamos, es tiempo, hermanos, de ser ese pueblo victorioso, de ese pueblo que se levanta, de ese pueblo que busca de día y de noche al Señor, de ese pueblo que haya el placer y haya su deseo en la palabra del Señor, que cumple su llamado, que cumple su propósito, que va y que hace huir a 10,000 y que predica y que proclama el Evangelio con su voz, pero no solo con su voz, sino también con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Hermano, levantémonos como esa iglesia santa, no esa iglesia que solamente observa, sino la iglesia que dirige su corazón y que sirve con todo su deseo al Señor. Inclina, hermano, tu rostro y terminamos orando. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y tú eres misericordioso con nosotros, Señor. Primeramente, queremos pedirte perdón por esa idolatría tan arraigada en nuestros corazones, que aunque pensamos que estamos haciendo las cosas de manera correcta, Señor, he pensado que mis decisiones son correctas, he pensado que sirvo de la manera adecuada, he pensado que mis decisiones están bien, he pensado que el orden en casa está bien, he pensado que soy bueno pudiendo discernir entre la verdad y la mentira, entre los falsos maestros y los falsos que en realidad lo son, y los maestros que en realidad lo son, Señor. He pensado todo eso, pero hoy me doy cuenta que hay idolatría en mi corazón, Señor. Que aunque paso mucho tiempo creyendo que te sirvo o que hago tus cosas o que estoy en lo tuyo, Señor, la realidad es que mi corazón y mi deseo está en otro lugar, en una persona, en mi trabajo, en una situación. Y me despierto y me acuesto y me voy a la cama sin pensar en ti, sin considerarte a ti y sí considerando lo que es mi deseo. Perdona, Señor, mi idolatría. Estamos arrepentidos, Señor. Hoy, Señor, como iglesia nos arrepentimos delante de ti, Señor, y queremos regresar y hacer las primeras obras, Señor, y decirte, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor. Que si bien, Señor, nuestro amor es imperfecto, tú sabes, tú te acuerdas que somos polvo, Señor. Pero hoy nuestro deseo y nuestra decisión es amarte, Señor, con todo lo que eso implica, Dios. Porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hoy decidimos, independientemente de lo que haga la gente, hoy decidimos que nosotros y esta iglesia te sirve, Señor. Esta iglesia sirve a tu propósito, Señor. Y sabemos, Señor, que tú has de encargarte de nuestros enemigos, has de encargarte de los filisteos, una vez que nuestro corazón y nuestra mente estén encaminados hacia ti, hacia tu servicio, y que seas tú, Señor, nuestro primer amor. Sana nuestros corazones y sana, Señor, nuestra relación contigo, Padre. Queremos añorarte en el sentido de que nos urja hablar contigo, Señor. Nos urja abrir la palabra. Nos urja el día del discipulado, el día del estudio bíblico, para venir y estar en el lugar que tú has diseñado para tu iglesia, Señor. Y escuchar tu palabra y poder meditar en ella y escuchar la palabra alrededor de mis hermanos, Señor. Quiero estar en tus cosas y quiero amarte. Y queremos conocerte cada vez mejor, Señor. Y con esto cumplir el propósito que tú tengas para nosotros
como individuos, como familias y como iglesia, Padre. Te bendecimos, Señor, te honramos y damos gracias. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga.